Ahora que el computador nos habla. Oh, Sí. Ya. profesora, Ya, yo tengo tablet, no compu. ya. Ya, chiquillos, vamos a empezar entonces la clase de lenguaje. Hoy día vamos a ver, seguir reforzando entonces la comprensión de lectura, porque la próxima clase cambiamos el tema, absolutamente, ¿ya? Entonces, bueno, las normas de convivencia, ustedes ya las conocen, ¿cierto? Y lo más importante es que mantengan los micrófonos en silencio para que no se escuche todo el chicharreo, ¿ya? Y obviamente poner atención. La idea es que pongan atención para que participen todos. Vamos a aplicar entonces estrategias aprendidas para optimizar la comprensión de lectura, ¿ya? Y son muchas estrategias de comprensión de lectura, por lo tanto, la idea es que leamos el texto y las podamos aplicar. Solo con la imagen y el título yo creo que ustedes más o menos ya pueden activar sus conocimientos previos, ¿cierto? De qué se trata el cuento y ustedes lo han leído. Yo creo que la mayoría lo conoce. Y si no lo conocen, ahora lo van a conocer. Pero el cuento, si ustedes ven en el dibujo, pueden decir, oh, se trata de una gallina y se trata de un huevo. ¿Ya? Y ahí como que pueden activar sus conocimientos previos. Y comenzamos. La gallina de los huevos de oro. Érase un labrador tan pobre que ni siquiera poseía una vaca. Era el más pobre de la aldea. Resulta que un día, trabajando en el campo y lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo: buen hombre, he oído de tus lamentaciones y voy a hacer que tu fortuna cambie. Toma esta gallina. Es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro. El enanito desapareció sin más ni más y el labrador llevó la gallina a su corral. Al día siguiente, ¡oh, sorpresa! Encontró un huevo de oro. Lo puso en una cestita y se fue con ella a la ciudad, donde vendió el huevo por un alto precio. Al día siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro. Por fin la fortuna había entrado a su casa. Todos los días tenía un nuevo huevo. Fue así que poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, fue convirtiéndose en el hombre más rico de la comarca. Sin embargo, una insensata avaricia hizo presa su corazón y pensó: ¿por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y descubriré la mina de oro que lleva dentro. Y así lo hizo. Pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, este tonto aldeano malogró la fortuna que tenía. Es ahí el cuento. Ahora, ustedes, activando su comprensión de lectura, ya pueden sacar conclusiones de qué se trata el cuento, ¿cierto? Y más o menos las características de cada personaje. Y es ahí donde nosotros vamos a comenzar a responder preguntas, que de eso se trata la clase de hoy día, ¿ya? Cuando se necesite volver al texto, volvemos al texto, si tenemos alguna duda. Por ejemplo, dice, pregunta número 1, ¿el texto anterior corresponde a una leyenda, un mito, un cuento o una novela? ¿Danay? Un cuento. Nada, pero... Cuento. 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 El texto leído es maravilloso, folclórico, de ficción o realista. Ahora, les voy a dar pistas, un poquito acá. Lo maravilloso es lo que cuando se mezcla lo real con lo real con lo no real. Lo folclórico es como... maravilloso. Ya. Lo folclórico es cuando, como el de Pedro Urdemales, ¿cierto? Y el de ficción, bueno, todo es ficción, nada es real. Y el realista que todo es real. Entonces, ¿qué es lo que era? Maravilloso. Maravilloso. Pueden hablar nomás, chiquillos, y pueden activar sus micrófonos, así que no se preocupen. Maravilloso. Claro, porque si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Que es maravilloso porque mezcla esto de un campo, algo real, ¿cierto? Un aldeano o un campesino, ¿cierto? Y
esta gallina que pone huevos de oro. Yo creo que más de ustedes sería feliz con una gallina de un huevo de oro. Y de un huevo de oro que Sí, sí, sí. ¿cierto? Yo sería feliz por la mascota y porque me diera los huevos de oro, así me compraría la Super Nintendo al toque. Y yo creo que más Bien. que eso. Ya, el género O la Play 5. el género al que pertenece el texto es literario, dramático, lírico o narrativo. ¿El literario? O sea, sí, es literario, pero ¿a qué género? El género literario, porque es un texto literario. ¿Es dramático? Ya, dramático no puede ser porque el drama tiene que ver con... Es lírico. ya, el lírico es poesía. Achunte. Textos, cuando Joaquín, ¿tú sabes? Joaquín Gómez. No, tía, es que le iba a decir que de antes, como hace 5 minutos, ¿Ya? se me había apagado el teléfono y no sabía de lo que estaban hablando. Ah, ya, que leímos el cuento de la gallina de los huevos de oro. ¿Ya? Ah, ya. ¿Qué es lo que hemos estado repasando todo este tiempo? ¿Qué tipo de textos? Los textos Ni narrativos. yo tampoco. Ah, muy bien. Lo podría leer de nuevo porque yo no alcancé por el internet. Ya, textos narrativos. A ver, ya lo voy a leer rapidito. Dice así. Eras un labrador tan... mejor que lo lea porque así... Fíjense bien en los detalles. Era un labrador tan pobre, que ni siquiera poseía una vaca. Era el más pobre de la aldea. Resulta que un día trabajando en el campo y lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo, bueno hombre, he oído de tus lamentaciones y voy a hacer que tu fortuna cambie. Toma esta gallina, es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro. ¿Se dan cuenta que ahí ya nos está dando una pista de qué tipo de texto es? El enanito desapareció sin más ni más y el labrador llevó la gallina a su corral. Al día siguiente, ¡oh, sorpresa! Encontró un huevo de oro. Lo puso en una cestita y se fue con ella a la ciudad, donde vendió el huevo por un alto precio. Al día siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro. Por fin la fortuna había entrado a su casa. Todos los días tenía un nuevo huevo. Fue así que poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, fue convirtiéndose en el hombre más rico de la comarca. Sin embargo, una insensata avaricia presa de su corazón y pensó, ¿por qué esperar que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y descubriré la mina de oro que lleva dentro. Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, este tonto aldeano malogró la fortuna que tenía. ¿Cristóbal? Esto no tiene nada que ver con la clase, pero le quería preguntar si va a leer los microcuentos cuando los tengamos todos, por decir así. Todas las clases voy a leer poquito. Ok, ¿Ya? muchas gracias. Ya. Después dice, ¿cuál es el propósito comunicativo de este texto? Expresar sentimientos, relatar una historia, informar una situación o describir un personaje. Informar una situación. Piensa que es texto narrativo. Isabela. ¿Relatar una historia? Por ahí va, ¿cierto? Relatar una historia. Porque acuérdense que cuando son textos narrativos, o cuento de por sí, ya sea mito, leyenda, cierto, fábula, se está relatando algo, se está contando algo, ¿ya? Ahora, si uno es expresión de sentimientos, es más para la poesía, ¿cierto? Y informar de una situación es más para los textos no literarios, noticias, artículos. Lo mismo que en la descripción. ¿Ven? Es que de repente a uno le pasa, incluso a uno que es adulta, ¿cierto? Que uno cuando está en pruebas se equivoca en esas cosas porque no se recuerda. Entonces la idea es que de eso se trata en la clase, que ustedes vayan recordando y aplicando lo que aprenden. El texto trata principalmente de qué? De una gallina que pone huevos de oro, de la vida de los pobres, de la generosidad de los enanos o de la importancia del cuidado de las aves. De una gallina que pone huevos de oro. Una gallina que pone huevo de oro. Claro, ¿cierto? Y es como, bueno, esa respuesta es como súper textual, pero si ustedes eso mismo tienen que hacer en las pruebas, sacar deducción, porque si uno dice la vida de los pobres, nada que ver.
Ya sabemos que el aldeano era pobre, pero no se trata de su pobreza. La generosidad de los enanos tampoco, porque el enano es como un personaje más que secundario. Y la importancia del cuidado del ave es menos, porque mató a la gallina. Entonces, uno va sacando, ¿de acuerdo? Y va descartando respuestas. Y eso se hace especialmente cuando uno está entre dos alternativas. El primer párrafo nos habla principalmente de qué? De la descripción del hombre, qué hizo el enanito, las cualidades de la gallina o lo que le ocurrió al hombre. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? La descripción del... Ahí está. Lo que le ocurrió al hombre. Érase un labrador tan pobre, que ni siquiera poseía La una... descripción del hombre. Ah, a ver, claro. Ahí está describiendo el personaje principal, ¿cierto? A uno de los personajes. El personaje principal, ya estoy dando la respuesta al tío. El personaje principal del texto es la gallina, el enanito, el vendedor de huevos o un labrador. La gallina. ¿Seguros? No, el labrador, el aldeano. Labrador. El aldeano. El labrador, o sea, la gallina es un personaje importante, pero quien hace la acción en el cuento es el labrador, ¿cierto? Entonces, claro, se trata de una gallina que pone huevos de oro, sí, pero el labrador es el que protagonista, porque él es el que vende la gallina, a él le regalan la gallina, ¿cierto? Él mata a la gallina y hace todo con la gallina, entonces, ¿cierto? Es el personaje principal. Ahora, ¿por qué el enano le regala la gallina a este hombre? Ahora ahí podemos inferirlo. Para que se haga rico, porque era muy pobre y trabajador, para que vendiera los huevos o porque sabía que tenía hambre. O sea, ahí es una... Porque era muy pobre y trabajaba. Ya, ¿y cómo podemos...? Clave. Dígame. Sí, estoy escuchando. ¿Qué me dijo, profe? Ya, no sé. Bueno, el que me dijo profe después habla nomás, ¿ya? Ya, ahora, aquí hay inferencias. Ustedes tienen que inferir de acuerdo a la información, ya, que ustedes encontraron en el cuento. O sea, y dice, para que se haga rico, ustedes pueden decir no. El enano no creo que le haya regalado a eso para que se hiciera rico. Porque el hombre era pobre y trabajador, que es la respuesta, ¿cierto? Sí. Porque sabemos que era un labrador que trabajaba mucho y a pesar de su trabajo Es igual era pobre. como que, profesora, ¿Mm? esto si fuera como, bueno, parece un cuento, esto si fuera lo que te enseñaría sería que el dinero lo cambia todo, porque antes era trabajador y era honesto. Cuando trabajó, ahora era codicioso y Sí, quería claro. cada vez tener más dinero. Claro, no aprovechó la oportunidad, ¿cierto? Que se le dio. Entonces, para vender los huevos, entonces ustedes van descartando y van diciendo ya, sí, puede ser esta, puede ser esto otro, y ahí van viendo cuál será la alternativa Del correcta. más pobre al más rico. Claro. Pregunta 9. ¿Qué tenía de especial la gallina? Esto es súper fácil, porque se supone que es textual, y es lo que uno puede ver. Joaquín Ramírez. La D. Ya, la D, ¿cierto? Ponía huevos de oro, ¿cierto? Eso está súper claro, porque sabemos que de eso se trata, ¿cierto? El cuento en sí. Podemos inferir que el labrador, o sea, podemos deducir, por todo lo que leímos, que el labrador le gusta sacrificar a los animales, que ya no le interesaban las riquezas que le daba la gallina, lo superó la avaricia y la ambición, o le disgustaba tener que cuidar la gallina. Lo superó la avaricia Y la ambición. Ya, sí, ¿cierto? Lo superó la avaricia y la ambición. Espérense que estoy... Y eso también lo podemos inferir, aunque en el texto también decía que él se puso avaro. Y ahí también lo podríamos sacar. Ahora, ¿cuál de los siguientes refranes aplica para la enseñanza que nos deja el texto? Yo estaba entre dos. Más vale pájaro en la mano que 100 volando. A caballo regalado no se le miran los dientes. La avaricia rompió el saco, o a falta de pan, buenas son las tortas. La avaricia rompió el saco. La avaricia rompió el saco. Ya. Es saco sin tilde.
No con tilde en la O. Ay, me equivoqué. Puse el sacó. Ya, chiquillos. Sí, la avaricia rompió el saco, ¿cierto? Pero si ustedes, yo también estaba, no sé si a ustedes les digo, yo también pensaba esa, va más vale pájaro en la mano que 100 volando. Igual yo estaba entre esa y la avaricia. Tomé la avaricia porque la avaricia era la pregunta anterior, de cómo era el labrador se volvió avaro, ¿cierto? Y por esa avaricia le pasaron todas las cosas que le pasaron después, ¿cierto? Perdió su riqueza y su fortuna. Pero yo decía, claro, también puede ser esa, más vale pájaro en la mano que 100 volando. Ya, Amy, no te preocupes. Después dice, de haber visto lo que ocurría con la gallina de los huevos de oro, podemos concluir que el enanito A, quedó triste y arrepentido del actuar del labrador, se puso feliz con lo que le ocurrió al hombre, se alegró porque la suerte que ocurrió a la gallina y su dueño, quedó feliz de haber ayudado al labrador independiente de lo que él hizo a la gallina, según lo que ustedes creen. No sé, la A. ¿Ya? Yo creo que la D. Ya, algunos creen que es la D. Ya. Se supone que, piensen en esto, el enanito le regaló la gallina pensando que el labrador era trabajador y honesto, ¿cierto? Claro, y si lo vemos desde ese punto de vista, tendría que ser la A. Claro, ¿por qué? Claro, él le regala la gallina de oro, se supone que a una persona que es honesta, ¿cierto? Que va a hacer algo con la gallina, que a lo mejor incluso iba a ayudar al resto, pero no pensó que este hombre se iba a volver avaro y malo, entre comillas. La expresión labrador que se menciona en el texto, ¿podemos reemplazarla por qué palabra que está ahí? ¿Campesino? Campesino, ¿cierto? Y es ahí, ese es el vocabulario contextual. Ahí están, eso están aplicando ahora, ¿cierto? El reemplazo de palabras. 14. En la frase, sin embargo, una insensata avaricia hizo presa su corazón y pensó. Las palabras subrayadas podemos reemplazarlas por juiciosa envidia, irrespetuosa tacañería, imprudente ambición, razonable generosidad. ¿Por cuál? ¿Imprudente ambición? Correcto. Y se dan cuenta que no es tan difícil sacar vocabulario de contexto, a lo mejor hay palabras que nosotros a lo mejor no conocemos, pero si las logramos ubicar bien dentro del contexto o de la frase, podemos hacerlo. Y eso mismo hay que hacer en las pruebas. La estructura, esta es muy fácil. La estructura del texto leído está conformada por ¿qué? ¿Cómo se conformaba un cuento? ¿Qué tenía que tener? Un inicio, un desarrollo y un cierre. Un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Correcto? Súper. Vamos al texto 2. Volvemos a conocer otra historia de nuestro amigo Pedro Urdemales. Dice, esta se llama El entierro. ¿Ya? Pedro Urdemales había gastado toda su plata y buscó servicio. Se fue a casa de un caballero que tenía una villa a alquilarse como mozo. Y el caballero lo tomó, pero con la condición de que no había de comer ni un grano de uva. A Pedro Urdemales les gustaban las uvas, como un diablo, y comía todas las que podía. Pero cuando sentía deseos de obrar, para que no lo pillaran por los orujos, ¿saben lo que significa orujo, cierto? Yo no. Ya, cuando dice, voy a españolizar esa parte, comía todas las que podía, pero cuando sentía deseos de ir al baño, para que no lo pillaran por el ollejo de la uva, ¿ahora entendieron? ¿Todos? ¿Cierto? Hacía sus diligencias, o sea, ir al baño, en una gran tinaja, o sea, como en una fuente grande, hacía, ¿ya? Que había enterrado y tenía escondida. Ya, piensen en Pedro Urdemales, ya. El caballero estaba muy contento de Urdemales, porque nunca había encontrado rastros de orujos, o sea, de los ollejos de la uva. Cuando Pedro hubo llenado ya la tinaja, la fuente, le echó tierra encima
y más encima polvos de oro que había comprado con la platita que había economizado en el servicio. Y la tapó bien tapada, de modo que no se conociera. Entonces se presentó al caballero y le dijo que quería retirarse del servicio, o sea, que no quería trabajar más. Pero que como toda la familia se había portado tan bien con él, quería avisarle que había encontrado un entierro. Un entierro se les dice a los tesoros, ¿ya? Y que le daría dónde estaba a cambio de poca plata y un buen caballo. El caballero accedió, le entregó todo lo que le pedía, la plata y el caballo, y él se trasladó con él a ver el entierro, o sea, el lugar donde estaba el tesoro. Después de esto, Pedro montó en su caballo y se las echó. O sea, se fue. Y el caballero y sus hijos, armados de sendas palas, se fueron a desenterrar el tesoro. Acuérdense lo que había enterrado realmente Pedro Urdiales. Cuando estuvieron allí, el caballero le dijo a sus hijos: la primera palada la saco yo, y es para su madre. Y así lo hizo, pero metió la pala con tanta fuerza para sacarla llena, y lo que constituía el entierro estaba tan blandito que se fue de punta con pala y todo, y con el golpe de la caída salió de adentro una cosa tan hedionda que a todos los embetunó y casi los apestó. Y si no hubiera sido para librar al caballero de morir ahogado, los hijos habrían huido como condenados. Sacaron al caballero medio muerto de la tinaja y tuvieron que darle un baño completo con mucha agua de colonia para quitarle el mal olor. Y como mientras sucedía esto, había pasado muchas horas, pensó el caballero que era inútil perseguir a Pedro, que iba montado en un muy buen caballo y sin saber siquiera qué dirección había tomado. Eso es, para variar, Pedro Urdemales hizo de las suyas, ¿cierto? Sí, qué guácatela. Ah. Ven, por no darle... Me da un poco de asquito. Profesora, ¿Sí? profesora, Sí, es como que, por ejemplo, si un argentino lee ese cuento, quedaría como que no entiendo nada. Nosotros literalmente, ¡viva Chile! Viva Chile, muy chilenizado, ¿cierto? Y muy propio Sí. de Pedro Urdemales. Ahora, ¿quién es el personaje principal del texto? Pedro Urdemales, el caballero, la señora de la casa, los hijos del dueño. ¿Joaquín Ramírez? Pedro Urdemales. Pedro Urdemales. ¿Cuál sería la idea principal de este texto? La importancia del oro, el engaño de Pedro, un buen trabajo de Pedro o el gusto de Pedro por las uvas. Está difícil, si uno lo piensa así. ¿La B? El engaño de Pedro, claro. Es como lo principal. Entonces ahí ustedes se tienen que ir a lo macro, hacia el texto en general. ¿Cuál es lo principal? ¿De qué me está hablando el texto en general? ¿Cuál fue la condición que Pedro debía cumplir para quedarse con el trabajo? Trabajar por un salario muy bajo, ser bueno con los patrones, no comerse las uvas o tener mucha fuerza para trabajar con la pala. La C. No comerse las uvas. Solamente no se tenía que comer las uvas, ¿cierto? Después dice, podemos inferir que la actitud de Pedro fue muy buena porque su patrón necesitaba una lección. ¿Estuvo equivocada porque le dio la indicación correcta al patrón? ¿Estuvo correcta porque necesitaba el dinero o fue muy mala porque mintió y engañó al patrón? La D. La D, ¿cierto? Ahora uno se ríe porque uno se imagina la cosa, pero dice, guácatela. Ya, podemos concluir que el patrón cayó en la trampa a causa de ser ingenuo, de la ambición, de la necesidad de dinero o del interés de descubrir cosas nuevas. Ah, está difícil. Lo veo pensando. ¿De la necesidad del dinero? Ya, pero el patrón tenía necesidad de dinero. Por su ambición. Por ahí va. Joaquín Ramírez, ¿tú también piensas lo mismo?
Sí, ya. Ahí estoy leyéndolo. Sí, ¿cierto? Por la ambición. Porque primero, ya, podríamos decir que fue ingenuo. Sí, fue ingenuo porque le creyó. Pero yo creo que él ni siquiera sabía quién era Pedro Urdemales, ¿cierto? Entonces ahí podemos decir que hay un poco de ingenuidad en él. Pero también fue súper ambicioso porque fue, le dio el caballo, le dio plata y fue entero, porque dijo, ah, con esta es la mía, una tinaja llena de tesoro, ¿cierto? Todo para mí. Claro, entonces, la descripción que representa a Pedro Urdemales es un campesino embustero y burlón, un humilde trabajador y necesitado, un hombre esforzado y trabajador, una persona honesta y leal. Un campesino embustero y burlón. Ah, claro, La, está más que claro, ¿cierto? Después dice, ¿qué le ocurrió al caballero cuando pidió la palabra? ¿Saben que aquí parece que me equivoqué yo en la alternativa? No estoy segura. ¿Qué le ocurrió al caballero cuando dio la palabra? Se asustó por lo que podía encontrar y decidió no excavar, se sentó muy desilusionado pensando en el engaño sufrido, o quedó inmóvil al ver lo que eso, o cayó en el entierro quedando todo sucio y maloliente. La D. La Después D tuvieron que bañar con, no me acuerdo con qué, para Sí. quitarle todo el olor. Sí, sería la colonia. D porque si se cayó al pozo, se tiene que haber quedado con el olor horrible. Horrible. Puro olor a Pedro Urdemales. a caca con uva de Pedro Urdemales. Urdemales, ¿cierto? Qué terrible. Pero yo creo que aprendí una gran lección. ¿no? Tía, Los ¿usted chistes sabía malos con eso. que en Chile no se dice está temblando? Se dice está temblando, agarren la tele. Ah, bueno, lo primero, sí, pues es verdad. La expresión, miren, esta expresión. Sí, es verdad, porque es como que no le importa su vida, le importa la tele. Si la tele está a salvo, tú igual. Pero si la tele se murió, tú te moriste. También. Puede ser, sí. La expresión alquilarse como mozo, podemos interpretarla como que se fue a arrendarse por un tiempo, que se vendió al dueño de la villa, que fue para que le contrataran como trabajador o que fue a ofrecer su ayuda gratuitamente. ¿Qué significa alquilarse como mozo? Ese es un término antiguo. Que fue para... Piensen en la alternativa. La sé. ¿La C? ¿Todos seguros que es la C? Sí, la sé. Ya, la C, ¿cierto? Que fue, claro, para que lo contrataran como trabajador. Esa es la alternativa correcta. Cuando se le dice fue alquilarse como, acuérdense que la palabra alquilar significa arrendar, ¿cierto? O trabajar por. Entonces ahí ustedes lo pueden ir deduciendo, por eso es vocabulario de contexto. Claro, si ustedes no tienen ningún diccionario en mano en ese momento, ustedes tienen que sacarlo por deducción e inferir. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa el contenido del texto? La primera está... La D. Ya, sí, es la D, sí, correcto. Pero ahí como pueden La ver... D. La D. Hay varias historias de Pedro Urdemales, ¿cierto? Están porque supone que son varios D. cuentos. D, correcto. Lo hicieron excelente. Dice, ¿qué estrategias ocupamos entonces en esta clase? Ocupamos la activación de conocimientos previos, viendo las imágenes, ¿cierto? Ya sabíamos sabíamos lo que era Pedro Urdemales, en el texto de Pedro Urdemales ya conocíamos cómo era. En lo de la gallina de huevo de oro, yo les dije, fíjense en la imagen, y con eso van a activar los conocimientos previos al tiro. Lectura calmada y comprensiva del texto, o sea, ir explicando lo que uno va leyendo, o cuando ustedes lo leen solitos se tienen que ir explicando lo que están leyendo, especialmente en el de Pedro Urdemales, que utilizaba mucho chilenismo, ¿cierto? Y muchas palabras como rebuscadas, como muy antiguas. Como dice la Violeta, a lo mejor si se leyera en otro país costaría entenderlo. Comentar lo leído, que es lo que hicimos durante todo el rato, ¿cierto? Inferir, o sea, yo deduzco lo que leo, a través de lo que vamos leyendo, ¿cierto? A nivel general, encontrar la información explícita, que era muy fácil, ¿cierto? Que está textual en el texto, releer en caso de que sea necesario, o sea, uno vuelve al texto, lo lee y dice, ya, verdad, esta era, o así, de verdad, esta parte era así, como lo hicimos con la gallina de los huevos de oro en el primer párrafo, ¿cierto?
y saber descartar alternativas. ¿Cuáles están acordes con las que leí y cuál es lo que no está acorde? Generalmente cuando uno hace una prueba se apresura, ¿ya? Entonces la idea de que ahora no lo hagan, ¿ya? Cuando hagan la prueba, háganla con calma. Yo creo que eso es como el mayor éxito. Lean los textos. Profesora, ya. oye, ¿en la prueba? ¿Qué prueba? No, digo, me refiero a pruebas en general. ¿Ya? Ah, ¿Ya? Tienen que leer las pruebas. Tía, mi prima está aprendiendo. Quiere Ah, aprender. Está bien. Ya, chiquillos. Y para finalizar la clase, bueno, recordarle que hoy día repasamos entonces nuevas estrategias de comprensión de lectura que les van a servir para futuras evaluaciones y para lectura en general. Y vamos a leer algunos microcuentos que me llegaron hasta ayer. Ya, los que me llegaron hasta ayer. Yo la próxima semana voy a ir, los que me vayan llegando los voy a ir parcelando para la clase del martes y para la clase del jueves, ¿de acuerdo? Y ya, comenzamos con el de la Violeta. Dice, enamorarse. Niña, mamá, ¿qué es enamorarse? La mamá, enamorarse es algo hermoso, pero a la vez muy doloroso. La niña se quedó pensando hasta que decidió salir a andar en bici para ver si se le aclaraba la mente. Pero al dar la segunda vuelta vio a personas enamoradas. Una era muy felices y otras peleando. Y en ese momento la niña comprendió. Violeta Asensio. Súper bueno, ¿ven? Y cortito. Cortito, pero lo que me preguntaba, no me interrumpa para que Petro Cristóbal, para que puedan entender lo que es un microcuento. Y lo de lo que me mandaron están súper buenos. Otro. Sueño. Pepito despertó en la mañana, fue al baño y regresó a dormir en la cama con su mamá. Se levantaron y fueron de compras al supermercado, a ese que está junto al lado del banco. Cuando de repente se escucha un alboroto. ¡Están robando el banco!, gritó alguien a todo pulmón. Todos corren, incluidos los ladrones. Pepito se pierde de su madre y tropieza con algo en el suelo. Era la bolsa de billetes del banco. Cuando de repente Pepito escucha la voz de su mamá diciendo, Pepito, despierta, iremos de compra al supermercado. Ese es del Damián. Súper bien, ¿ven? Ya, aquí vamos, otro. www.c19.cl 5 AM, noviembre del 2020. Soñoliento despertando por un ¡ya vamos! Salido de la boca de mi abuela materna. Tomo mis cosas y subo a la camioneta. De 2 a 3 horas después estaba pisando tierra de O'Higgins, campestre y a la vez costera. Ese es el de Gustavo Cruz Mantell. Súper bien, ¿ven? Si yo se les digo, son microcuentos. Está bueno. Ahí está uno que me reí mucho y que me sentí identificada. Pandemia. Nunca había visitado tantas veces la cocina de mi casa. El pan se convirtió en mi mejor amigo. Los kilos me lo demuestran. Matilda Sotos. Muy bueno. ¿Cierto? Está bueno, sí. ¿por qué creen que se llama pandemia? Aquí está el gato de la María Paz. Dice, era un gato que siempre se aparecía en la ventana del comedor cuando anochecía. Así pasaron varias noches, pero un día antes que me fuera de vacaciones, le abrí la ventana y entró. En ese momento me di cuenta que ese gato necesitaba cariño y en un lugar con calor. Desde esa noche nunca más se alejó de mí. María Paz Lobos Quinteros. Esos son los que me llegaron hasta ayer y ahí van mis felicitaciones porque la verdad están buenísimos. Buenísimos, de verdad. La he gozado leyéndolo. Ahora voy a seguir leyendo porque me encantan. El 21 de junio, esa semana, es la prueba del inventor de mamá. Acuérdense que clase anterior hacemos la clase especial del libro. Y ahí está. Cristóbal, dime. ¿Usted hace esos, como si fueran cartitas o lo hacen los ¿Profesora? mismos alumnos? ¿Cómo cartitas? Es que se ve como si ¿Profesora? fuera una pequeña carta y con no lo hago yo. imagen. Es que chiquillos algunos me la mandaron en el cuaderno y yo la traspasé al Profesora, computador. Y otros me la mandaron y lo corté y lo pegué en el Power. Y quedaron así. Ok. Así que yo yo le hice con el profesora. titulito lindo, con ese titulito. Y claro, para que quedara así para la clase. usted me lo puso con letras así normal. Ay, Gustavo, pero es que tenía que, era la única forma de pasarlo, pero la verdad es que todos quedaron genial. Gael, dime. Si te Profesora, estoy escuchando, déjame que el Gael me diga. Gael, te estoy escuchando. Iba a preguntar si
El microcuento se puede hacer en Word Sí, y le envío el documento por Classroom. sí, pueden hacerlo en Igual iba a Word y me lo preguntarle envían. eso. ¿Ah? Gracias por Igual iba a esa- preguntarle eso, si que lo podíamos hacerlo por Word. Sí, porque así les corrige la falta de ortografía. También. Y usted le puso cada foto Sí, yo le cada fui, foto característica a los microcuentos. yo le fui agregando fotos. El de la María Paz venía, ella le dibujó el gatito y yo se lo puse otro, me acuerdo el texto porque no lo podía. Aunque le podría haber echado un pantallazo de ¿cómo se dice? De la página de C19 o Claro, ¿por qué pero se es que- llama C19? Porque ya, eso. porque nunca entramos a C19, nunca sacaron el permiso y nos fuimos a las 5 de la mañana. Por eso Ah, puse soñoliento. oye, pero saben que soñoliento. estuvo muy bueno. Danais, va el tuyo la otra semana, el martes, ¿de acuerdo? Y la verdad, voy a ponerlos todos los que me he llegado porque encuentro que están súper buenos los microcuentos. La idea es que lo hagan y los leamos en clase, ¿ya? Y no tengan vergüenza porque la verdad yo lo Yo pasé muy opino bien que el leyendo. del Damián, creo. ¿Cuál era el de sueño? ¿El del Damián? Sí, Sí, era el mío. Sí, entonces ese yo opino que fue uno de los mejor, creo que el mejor que vi. Grande y clásico, No. Pepe. ¡Pepito! ¡Pepito, no vayas al súper! ya chiquillos, descansen. ¡Te va a cobrar la Nos vida! vemos. Ya, a mí me gustaron todos, debo decirlo. Y me sentí identificada con el de la Matilde. Ya, no voy a comer más pan. ¿Con el de quién? Con el de la Matilde. Ya, Ah, nos vemos chicos, cuídense. Chao. descansen. Chao, chao. chao.